Matinal en este día viernes, viernes especial también, viernes de conversación. Un amigo de la casa ya es parte de TVR, es parte de tu conexión matinal. Está con nosotros ya Víctor Apolinarios, coach de personas, coach de empresas. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Qué nuevamente, bueno. como siempre, contento de estar acá. Siempre con energía. Me encanta estar acá. Hay que decirlo, siempre con energía Siempre con positiva ganas, y además siempre con tremendos temas, porque el día de hoy también tenemos ahí una forma de profundizar y de conectar también con la comunidad, que es el tema que nos vienes a traer el día viernes, ¿no? Así es. Antes que comience a decirlo, yo quiero hacer una introducción. De pronto, ¿qué pasa cuando en el trabajo, en la familia, con los amigos, no podemos conectar? Nos pasa de pronto que no conectamos con la persona. No conectamos, nada más. No llegamos. ¿De quién es la culpa? ¿De la gente? ¿Mía? ¿Cómo conectar con las personas? Finalmente es lo que queremos que nos cuentes, que nos expliques, que nos enseñes también. Yo diría, primero, no hay culpas. De hecho, yo no creo las culpas, pero yo creo que siempre nosotros somos responsables y a veces dejamos que las relaciones se enfríen. O a veces hay personas que pasan por la vida de otras sin dejar ninguna marca, ninguna huella, ¿sí? Desapercibida. Sí, pasan desapercibidas. Hay personas que son un poco más retraídas, sin embargo nosotros podemos impactar de forma poderosa en las personas, podemos conectar, impactar y también influir en las personas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero de verdad ninguna, aunque sea de una manera introvertida, no deja alguna huella en la vida de alguien. Yo creo que sí, yo creo que siempre dejamos huellas, pero hay personas que son más relevantes o impactantes, entonces hay algunas personas que se nos olvidan. Ustedes han conocido a muchas personas, incluso probablemente acá invitados, y hay algunos que te quedan claro. Y te acuerdas, y hay otros que no recuerdas ni su nombre. En la vida, en el colegio, en nuestras familias pasa. Hay personas, es como que fueran más populares, claro. Y no sabemos muy bien por qué. Nos dan ganas, hay algunos que hacen cumpleaños y todo el mundo quiere ir, y hay otros claro. que no. Y eso no depende de las otras personas tanto como de nosotros. Nosotros podemos ser más influyentes y conectar con las personas. Podemos tener comunicaciones de mayor impacto, ya sea con nuestra familia y sobre todo en otros ámbitos como el trabajo, por ejemplo. Ahí es súper relevante, es importantísimo. Bien, y entonces si vamos subiendo esta escalera donde el último peldaño es generar un impacto, ¿cierto? Conectar con la persona, ¿cuál sería el primer escalón? Yo creo que lo primero es escuchar. Estar atento, atenta y escuchar. Estamos en un mundo y en un tiempo donde hay mucha información, estamos hiperinformados, conectados con el teléfono en el trabajo. Sin embargo, a veces no nos damos el tiempo de escuchar al otro. Hay personas que son muy solas, hay personas que no se sienten vistas, escuchadas. Cuando tú te das el tiempo, unos minutos de escuchar al otro, pero escucharlo, no solamente escuchar el ruido, sino que escucharlo con toda tu atención, algo pasa ahí. Y la persona, evidentemente el que está siendo escuchado, se siente de una forma distinta, se siente más atendido, más conectado, en una conexión un poquito más íntima. Yo creo que la primera herramienta es escuchar. Qué importante es y qué poco lo hacemos verdaderamente, porque quizás en nuestro yoísmo estamos más concentrados como de yo, lo que me pasa a mí, yo, y olvidamos que en el fondo, como tú dices, hay personas que quizás están sufriendo en soledad y detenerse, tomarse el tiempo de verdaderamente, en vez de concentrarme en mi ego, poder escuchar a esa otra persona, le puede generar un impacto positivísimo, ¿no? Absolutamente, incluso las relaciones de pareja. A veces a muchos nos ha pasado que hemos visto una pareja que no habla, están comiendo, no hablan. Sí, eso me llama la atención. O discuten mucho. Y yo digo, darse un espacio, algunos segundos de tiempo, creo que puede ayudar. Sobre todo cuando no tenemos una relación tan fluida. Es muy frecuente que las personas se concentren mucho en tener la razón, en discutir, en ganar el punto. Y no estamos conectando con lo que realmente pasa. Y yo diría que ahí está como el segundo punto. Mira, ahí te frené. Antes, para quedarnos en este punto, pasa de repente que esta es una herramienta que nos bloquea el poder escuchar, ¿no? O sea, porque lo imaginé, lo visualicé cuando lo hablaste, gente que va a almorzar o a cenar en familia y están comiendo, pero están
los 3 o 4 que en el celular y no se están hablando, no se está escuchando y están viviendo una experiencia en conjunto, ¿no? En común y no la disfrutamos. Y estamos perdiendo el tiempo. Y estamos perdiendo el tiempo. Y me pasó, lo quería comentar, por eso te quise frenar aquí, porque yo hace muy poco fui mira, es un ejemplo muy, muy básico, al teleférico. Ajá. Las cositas, entonces yo iba con mi familia y estábamos conversando, o sea, en realidad comentando lo que estábamos viendo, porque era una experiencia nueva para mis hijos, ¿no? Y bueno, y para mí también, que hace tanto tiempo que no iba. Y vimos el otro que venía de vuelta, o sea, no es que los que se cruzan, ¿no? Y por acá venían 4 personas y las 4 personas con el celular. Grabando. No, chateando. Entonces estaban viviendo exactamente lo mismo que nosotros, digamos, estar en ese lugar físico, pero no lo estaban compartiendo. Y eso me hace mucho sentido cuando dice, escuchemos con quienes estamos también, ¿no? Darnos el tiempo de, como lo decíamos en otras oportunidades cuando estaba acá, estar presente. ¿En qué está? Está en el teleférico. Disfrútalo. Claro. El teléfono no lo vas a perder, probablemente no lo vas a perder, así que date ese espacio, claro. Y también de conectar con la otra persona, de conectar con las emociones de la otra persona y sobre todo, y acá hay 2 ideas. Uno es conectar con las emociones, ¿sí? Y la otra tiene que ver con darse el tiempo de estar en presente con la otra persona. ¿Cómo podemos hacer eso de formas muy simples? Por ejemplo, preguntando. No solamente escuchar es importante, también hacer buenas preguntas, claro. Es importante, darte el tiempo de estar con la otra persona, indagar un poco más y sobre todo, y esta es importantísima, esta es buena. Esta es buena. Anótala. Sí, identificar lo que valora la otra persona. Muchas veces... ¿De uno? ¿O no, de esa misma persona? Lo que le valora, lo que es relevante, lo que realmente le importa, porque a veces nosotros hablamos casi en piloto automático. Sí, claro. Acostumbrados a hablar de lo mismo, comentar de lo mismo, pero no muchas veces estamos hablando de lo que realmente es importante. Yo creo que en conversaciones triviales no es el caso, pero cuando estás hablando con tus hijos, cuando estás hablando con tu pareja, cuando estás hablando de resolver un problema con alguien con el que trabajas y mañana la vas a volver a ver, claro. Necesitamos identificar qué valora, qué es importante. No sé, alguien quiere hacer una tarea y lo que quiere es hacerlo lo más rápido posible. Y la otra persona no se quiere equivocar y lo quiere hacer con precisión. Ahí hay 2 mundos completamente distintos. Necesitamos entender qué valora el otro, cuáles son los estilos, qué es importante, qué es relevante. Y si estamos hablando de tu familia, de tus hijos, eso es realmente importante. Trascendental de todas maneras. Así es. Bueno, comenzabas con respecto a las conversaciones triviales. Uno de repente, no sé, te encuentras con alguien, oye, ¿cómo estás? Bien, y tú, bien, y tú, bien, y tú. Y uno a veces no está bien. Y existe una persona que se atreve quizás a compartirte que efectivamente no tiene un status quo en ese momento en su vida. Entonces te dice mal. Y a veces ocurre que uno tiene tan automatizado uy, me agarró como de sorpresa un poco y cuesta un poquito salir de esos moldes de conversación, ¿no? Cómo poder enfrentarlo, cómo verdaderamente tener herramientas para, digamos, empatizar con la otra persona. Yo creo que lo básico tiene que ver con conectarse, como lo decíamos un rato, con la emoción. Ahora, es un problema cuando solamente identificas 2 o 3 emociones. Identificar más de una, ¿no? No todo es rabia o alegría. Claro, blanco y negro. Blanco y negro, polar. Claro. Tendemos, a mí me pasa mucho, entreno a equipos, a veces grandes equipos. Esta semana estuve con 120 personas, por ejemplo, y hablábamos de eso. Y con otros equipos más pequeños. ¿Cuántas emociones identificas? Porque es distinto, por ejemplo, en su casa, las mamás a veces, no sé, con hijos adolescentes tienen problemas. El hijo llega tarde y la mamá lo que cree que siente es rabia. Entonces, cuando uno siente rabia, castiga, cuestiona, grita, ¿sí? Y el hijo a veces lo que ve es solo cuestionamiento, solo el castigo, solo esa rabia. Y en realidad no sabemos que la mamá está angustiada, preocupada, siente miedo. Porque es distinto cuando tú te das cuenta que sientes rabia, actúas de forma distinta a que cuando te das cuenta que sientes temor o preocupación. Pero si a todo le decimos rabia, lo voy a atacar. Si me doy cuenta que hay pequeñas diferencias, es distinto. O sea, en las parejas pasa mucho que ponen un piloto automático y hablan siempre de lo mismo, y las formas de expresar
el cariño, la cercanía también terminan siendo muy similares. Las mismas palabras, la misma forma de acercarse. Claro. Cuando identificamos más emociones nos podemos vincular de una forma mucho más profunda, o sea, interesante, entretenida. Quitarle el piloto automático sería como uno de los consejos. A mí hay una cosa que me da rabia, cuando me da rabia cuando te dicen hola, ¿cómo estás? Y tú le vas a responder ¿cómo estás? Y no te pescan, o sea, nunca quiso saber cómo estabas, o sea, sino que la pregunta es automática nada más, ¿no? Entonces, mira, fíjate que me pasó y no te escuchan, ¿no? O tú le dices bien y tú y no te responden, o sea, finalmente es como ¿cómo estás? ¿Cierto? Esta pregunta es como ya un saludo, es como hola nomás. Saludo a la bandera, como exacto. Se dice entonces, y ahí no se genera una conexión inmediata. Salir de ese automatismo, si nosotros queremos impactar a las personas, si queremos llamar incluso la atención, si queremos ser influyentes, necesitamos salir de esos automatismos. En el trabajo no te sirven, ¿sí? No, porque hay miles de personas. ¿Por qué debieran recordarte? ¿Por qué debiera ser importante para los otros? Tienes que diferenciarte. Una forma es salir de esos automatismos. Y en la casa, en la familia, eso es lo relevante, pero a veces estamos acostumbrados a un mismo ritmo. De la casa al trabajo, el trabajo a la casa, hablando siempre lo mismo. Si queremos ser realmente influyentes, sobre todo los más cercanos, necesitamos salir de esos patrones y empezar a hacer cosas distintas, conectar con las emociones, darte el tiempo de escuchar, hacer buenas preguntas, ¿sí? Porque a veces hacemos preguntas cerradas. Yo sé que es un tecnicismo, pero... Es que te digan claro, sí, no. Sí, no. Claro. ¿Cómo estás? Bien. Y ahí tu queda día bien, desarrollo, sí, claro. Listo, y se queda, es como una fiesta, ¿no? Hola, ¿te gusta la fiesta? No. ¿Quieres tomar algo? No. ¿Fuma? No, listo, ya no te dan ganas de conversar. Pero no es problema de la otra persona, es problema tal vez de quien hace las preguntas. Puede ser, igual hay personas a veces que no les gusta comunicar tanto, claro. Pero si es tu pareja. No, claro, sí, ¿no? ahí ya Escogiste es mal. Algo le está pasando. Pero a mí me pasa que, no sé, converso con jóvenes, digamos, de otra generación. Sí, ya, por la vieja. Yo, siendo, entre comillas, joven, pero por ejemplo, si tengo una conversación con un chico de 15 años, de 14 años, por lo general son preguntas y respuestas así. Ah, claro. Sí, pero sin madurez, sí. ¿no? ¿Qué será verdaderamente cuando yo diría, madres adolescentes de hijos adolescentes que pueden estar viéndonos ahora, cómo le sacas conversación casi que a tirabuzón? Yo diría, pregunta por la opinión. Claro. No preguntes de forma de que el otro responda sí o no. O ¿cómo te fue? Bien, y se acabó. Claro. No. Claro. ¿Qué hiciste hoy día? Ya, a ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que más te gustó de hoy día? Yo sé que es rara esta conversación con hijos, pero a veces uno se acostumbra. Hace muchos años aprendí algo de una amiga. Me dice que su papá siempre le preguntaba por qué había sido lo mejor de ese día. No. Y lo obligaba a conversar. De lo mejor y de ese día, y quizás también lo peor. Primero en positivo, claro, y después de conversar. Entonces, claro, ella se acostumbró a tener un diálogo como positivo, porque los problemas aparecían directamente. ¿Cómo están? Papá, me pasó tal cosa, qué sé yo, me saqué una nota mala. Bien, pero también la educó, la dirigió para que le pusiera atención a lo positivo, pero hablar con detalle. Que te digan bien y se queden callados, en realidad parece que es un problema del otro. No, es un problema nuestro. Usar más el cómo, el por qué, ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por ¿Cómo qué lo pasó? hacemos? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo podríamos disfrutar este fin de semana? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Es distinto de hagamos algo? ¿Salgamos? Ya, ¿salgamos? Claro. Sí. Claro, ya quedó. Y ya. Sigamos subiendo la escalera, Víctor. Ajá. Luego, siguiente peldaño. Entonces, el primero, escuchar, ¿cierto? Poner atención para conectar. Hacer buenas preguntas, conectar con las emociones, identificar emociones, diferenciarte, ¿sí? O sea, ser consciente de que uno quiere tener algún tipo de impacto, algún tipo de influencia en las personas, ya sean tus hijos, tus jefes, la gente con la que trabajas. Más si tienes un emprendimiento, tienes un pequeño negocito, vas a tener que influir en las personas. Claro. Es parte de ese negocio que te reconozcan, que sepan, sea vendiendo empanadas, frutas, las uñas, que hay mucha gente que, no sé, en este tiempo se está especializando, hace servicios, por ejemplo, las uñas. Muchas chicas que está hacen como de eso. moda, tú dices, ¿no? Sí, de hay moda, un crecimiento. está lleno. El tema es cómo te diferencias.
¿Cómo haces que las otras personas te conozcan? ¿Cómo haces para que seas relevante para el otro? Entonces, es súper importante también pensar en términos más en negativo. A veces tenemos conflictos, dificultades, discusiones. Si quieres ser impactante, influyente en la otra persona, sal de la crítica, sal del conflicto. Las personas tienden, sobre todo en este tiempo parece, a ser un poquito más críticas. Pero estoy siendo suave. No autocrítico, críticos. Críticos hacia el otro. Qué buena distinción que hiciste. Claro. Sí. Tienden a ser críticos con el otro, encuentran lo malo, todo lo malo, de cómo se viste, lo que hace, lo que dijo, entonces eso no acerca, eso aleja. Claro. Incluso técnicamente lo que pasa es que uno le pone atención inicial y después esa carga uno la rechaza. Y es que además no es un aporte el estar continuamente, digamos, en la crítica. Como dijo Yanka, la autocrítica siempre es bueno. Sí. Ya cuando es excesivo me parece que puede ser algo complejo que te pueda paralizar más que dar herramientas para avanzar. Si seguimos, por ejemplo, con esta escalita, nos quedamos entonces con el tema de diferenciarse, ¿cierto? Tratar de influir, pero ¿cuál sería el ápice de esta pirámide que estamos tratando de armar para lograr influir y conectar con las personas? En conflicto, en situaciones en negativo, maneja los cuestionamientos y las emociones. Ya. Eso es un poquito más técnico. Pero siempre vamos a tener conflictos. Mira, la regla es, donde hayan humanos, van a aparecer conflictos. Sí, claro. Eso es natural. Es parte de... Porque valoramos cosas distintas, tenemos formas distintas de hacer las cosas, van a aparecer conflictos. Lo interesante es que en esos conflictos a veces hay ciertas discusiones o cuestionamientos. Si uno aplica ciertas técnicas, por ejemplo, técnicas para el manejo de cuestionamientos o manejo de objeciones, uno puede llegar hasta a dar vuelta a un argumento. La gente que trabaja en el mundo comercial lo sabe, trabaja de eso. Pero a veces la otra persona, no sé si está equivocada, pero por lo menos tiene un punto de vista parcial. ¿Cómo ayudamos a que la otra persona entienda? Podríamos atacarlo. Cuestión que no ayuda mucho. No, va a cerrar ese canal. No es muy constructiva. Es una forma. Muchas veces nosotros hacemos eso, lo cuestionamos. Pero ¿cómo? Claro, y la semana pasada tú llegaste tarde y siempre haces eso. Y entramos en un conflicto, una discusión. Si quieres ser influyente en las personas, sal de las discusiones. Evita, a veces hay que entrar en conflicto, pero sobre todo evita la discusión. Uno puede tener puntos diferentes con otra persona. Sí, se puede conversar con distintos puntos de vista, ¿no? O sea, chocar los puntos de vista, que también es bueno el discutirlo, ¿no? Pero no el conflicto. Entrar en una discusión, pierdes energía, tiene un costo emocional importante y comúnmente no se resuelve en el momento. No, claro. Entonces, es una pérdida. Yo creo que hay forma de analizar las cosas, de resolver, que es otro mundo, es distinto. Entrar en discusión muchas veces tiene que ver con tener la razón, no con resolver, no con encontrar una respuesta, una salida. Y dejar la crítica entonces hacia deja la crítica hacia el otro, el cuestionamiento automático, pero sobre todo maneja las objeciones. Claro, y los televidentes estarán preguntando, bueno, fácil decirlo, pero ¿cómo se hace eso? Tengo una idea, tengo un tip. Dale con los tips, me encantan. Ya. Esto lo pueden ocupar en su casa, pero muchas veces las personas te cuestionan y uno entra en discusión, ¿cierto? Y empieza a contraponerse. Tal vez lo que podríamos decir es cierto lo que tú dices, aunque también es cierto esto otro. O sea, encuentra una parte positiva de lo que estás diciendo o afírmala, ¿sí? Y después muestra tu punto. Esa es una forma. Aceptar la crítica de alguna manera, o parte de la crítica, ¿no? Una parte. La parte más evidente. Sí. Ya. Mira, es cierto que yo he estado llegando tarde, sí, aunque también es cierto que yo trato de aportar y de ayudar y no es intencional. Lo que sí podría hacer es tratar, de programarme mejor. No quiero que la pasen mal con esto, no quiero llegar tarde, pero a veces también hay que entender que no sé, hay taco o algo más pasó, no tuve con quién dejar mi hija, en fin. En la vida misma. Sí, encuentro una parte positiva o acepto una parte de lo que me están cuestionando, aunque también muestro lo otro. Una frase a través de redes sociales leí, digamos que tiene relación con la empatía, y es como, entre adultos no olvidemos que en algún momento todos fuimos niños o niñas heridas. Y me resultó bastante
curioso, dije, oye, pero qué lindo es poder verlo desde ahí, porque en el fondo también es una manera de tratar de conectar con ese niño interno que finalmente es quien trata de vivir en conflicto o en pasividad, ¿no? Sí, yo diría, o sea, eso ya viene mucho más del mundo de la terapia, del mundo de la psicología. Yo como psicólogo podría decir esto. ¿Podemos conectarnos con ese niño interno? Sí, pero si hay una herida muy profunda y no sabemos cómo salir, es mejor buscar ayuda profesional. No, de todas maneras que sí, siempre hay que buscar ayuda profesional. En el fondo sí es un problema que nos paraliza o nos mueve nuestra vida diaria, pero ese punto de vista creo que es lindo para poder tener una empatía y conectar con las personas. Es bello, aunque no hay que estacionarse mucho ahí, porque la herida tiene, o el psicotrauma, como se le llama técnicamente, tiene raíces más profundas. ¿Todos hemos sido heridos en algún momento? Sí. Lo que pasa es que hay algunas heridas que son mucho más profundas. Entonces yo diría, si no sabemos sobre eso, podemos preguntar, pero profundizar en el otro es complejo. Y en nosotros mismos yo creo que si no estamos dispuestos a trabajar como en profundidad respecto a eso, es mejor dejarlo ahí en lo superficial, hasta encontrar ayuda o alguien que nos pueda guiar. ¿Sí? ¿Todos hemos tenido heridas? Sí. ¿Podemos empatizar con el otro? Sí, porque le ha dolido. O lo han dejado abandonado, o le mintieron, o la engañaron, lo que sea. O te dejaron esperando horas cuando eras chico, todo nos pasó en el colegio. Se olvidaban de uno, o no te trajeron ese regalo que te prometieron en algún momento para algún cumpleaños. Son pequeñas heridas, todos hemos tenido de esas. Lo importante, como tú dices, es empatizar. Hay que entender que hay muchos tipos de empatía, por lo menos 10 u 11 tipos, no es una sola. Mira, es un tema ya mucho más complejo. Para otro capítulo. Claro, uno puede empatizar con alguien, una persona puede sentir mucho dolor, pero si yo me conecto con ese dolor, tal vez no lo estoy ayudando. Tal vez una persona un niño, un joven está súper angustiado porque tiene que estudiar, dar una prueba, no sabe qué hacer y se desespera. El papá o la mamá desesperado no le sirve. Entonces esa empatía, que es empatía, ese tipo de empatía tal vez hay que separarlo un poco. Hay muchos tipos de empatía, es para otro día, pero para una nueva visita de Víctor. Sí, y hay otro último tip de manejo de objeciones y de cuestionamientos que creo que también es súper interesante. Habíamos hablado de, es cierto esto, aunque también es cierto esto otro. Sí, claro. Sí, es como nivelar, equilibrar. Y hay otro que tiene que ver con el origen del cuestionamiento que me dice la otra persona. Y lo podríamos arreglar, sí, mejorar de esta forma. ¿Sabes qué? Yo pensaba lo mismo que tú. Al inicio yo creía exactamente lo mismo. Cuando te cuestiono, ¿sabes qué? Yo antes creía eso. Sin embargo, me di cuenta de esto otro. Y contrapones tu parte. Y muestras tu parte. Claro. Tal vez el otro no se da cuenta o nunca la ha visto. ¿Sí? Muy bien. ¿Sabes qué? Yo no creo que uno no tiene oportunidades, no puede estudiar, es muy difícil. ¿Sabes qué? Yo creía lo mismo que tú al inicio. Pero me di cuenta de esto, buscando un poquito, hay becas a veces, pidiendo ayuda, no lo había visto. Estamos ayudando a que la otra persona entienda un punto de vista diferente, claro, pero sin entrar en conflicto. Sobre todo cuando alguien te está cuestionando, a veces hay una parte que no está viendo. Si logramos hacer eso, vamos a ser mucho más influyentes en la otra persona, la vamos a ayudar, le vamos a dar un punto de vista distinto y tal vez estamos nutriendo a esa persona. Muy bien. Eso es como la forma más compleja y más completa de ser influyente e impactar. Muy buenos tips, Víctor, y también gracias por ayudarnos a poder conectar, influir de alguna manera con otras personas. Queremos agradecerte. Sabemos que tuviste también ahí unas charlas importantes con la gente de Tricot, que estás haciendo muchas cosas. Todo eso lo pueden ver en Víctor Apolinarios Coach en tu Instagram, ¿no? Así es. Así que te agradecemos la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Y encantado de estar con ustedes y con los televidentes. Maravilloso. Y con todos estos tips y herramientas nos vamos a ir a una pausa comercial y de regreso seguimos aquí en el Matinal de la Región.